Bien. El día de hoy nos corresponde realizar un repaso de lo trabajado estas semanas, ¿no? En este caso, es un repaso de lo que nosotros hemos estudiado a raíz de comprensión de textos o ubicación de las ideas principales, de las ideas secundarias. Entonces vamos a basarnos en eso. ¿Bien? Ok. Vamos a agrandar un poquito. Quedó un texto pendiente la semana pasada. Estoy segura que vamos a poder desarrollarlo, pero finalizando aquí el texto que tenemos por delante. Bien, vamos a ver. Texto número 1, por favor. Texto número 1. Ok. Yo lo voy a leer. Vamos a identificar ideas principales y secundarias, por favor. Traten de resolver, porque caso contrario, como siempre les digo, no van a poder poner en práctica su entendimiento, su capacidad para resolver si es que no participan, o al menos por ustedes mismos no van marcando ya las respuestas en su material. ¿Bien? Entonces los invito, por favor, a que puedan participar sobre todo, a que puedan participar. Muy bien, yo lo leo entonces. La revolución industrial y la modernidad trajeron consigo un proceso de integración hasta entonces desconocido. La constitución de la nación, distinta a la noción de Estado, muy antigua en la historia de los hombres. La nación es fruto del siglo XXI. Presupone que en el ámbito de un territorio determinado ocurra un movimiento de integración económica, surgimiento de un mercado nacional, social, educación de todos los ciudadanos, política, advenimiento del ideal democrático como elemento ordenador de las relaciones entre partidos y clases sociales, cultural, unificación lingüística y simbólica de sus habitantes. La nación segrega, por tanto, una conciencia y cultura nacional, es decir, un conjunto de símbolos, conductas, expectativas compartidas por aquellos que viven en su territorio, proceso que se consolida en el siglo XIX y se extiende durante el siglo XX por todos los países. No nos imaginemos la construcción de las naciones como algo natural, como una necesidad teológica. Esta constitución resulta conflictiva, implica intereses contradictorios, disputas y dominios. Buena parte de la memoria nacional es una inversión simbólica. Las tradiciones son ideológicamente aprovechadas y transformadas. Por ello, cada país se ve como una unidad específica. Muy bien. Me parece que es un texto un poco más complejo a lo que hemos estado trabajando las otras veces. Bien. Me parece que mezcla mucha información. Entonces, podemos y tratar de identificar la idea principal. Miren que tenemos una especie de dos párrafos, ¿no? Pareciera, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro. Entonces, por ahí y encontramos dos ideas principales. ¿Mm? ¿Qué será, cuál será la idea principal aquí? La nación. Ok. Recuerden que la idea principal es una oración, ¿no? Una oración dentro del texto. El tema ya es solamente un nombre. ¿Cuál será la idea principal? ¿Cuál será la idea principal?
Necesitamos participar, chicos, para poder, como les digo yo, poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Recuerden que la idea principal es una oración. La idea principal es una oración. En el primer párrafo tengo que tratar de identificar, igualmente en el segundo. ¿Nada? ¿Nadie? Nadie. Tienen que participar para poder entrar en conflicto y poder solucionar el asunto. Ok, bien. Nadie participa. En el primer, hasta la línea roja les he marcado más o menos un texto, perdón, un párrafo. Bien, hasta la línea roja les he marcado más o menos un párrafo. Eso quiere decir que hasta la línea roja tenemos que identificar una idea principal que pueda resumir todo lo que en ese párrafo se va a decir. Bien, entonces, en pocas palabras, si tuviéramos una oración que define exactamente qué es nación, esa conformaría la idea principal. Bien, pero en este caso no la tenemos exactamente. Vamos a ver. Entonces, la revolución industrial y la modernidad trajeron consigo un proceso de integración hasta entonces desconocido, ¿no? ¿Cuál es esa idea? Bien, ¿cuál es esa idea? El hecho de haber surgido, ¿no? La idea de nación. El hecho de haber surgido la idea de nación. Muy bien. Entonces, en la segunda parte, ¿quién me dice cuál es la idea principal? En el segundo párrafo. También tiene que ser una idea que más o menos pueda sintetizar todo lo que el párrafo quiere tratar de decir. ¿Cuál creen que pueda ser la idea principal? Vamos a ver. Perdón, en el chat. La nación segrega. Ok, vamos a ver. Ajá, una especie de resumen, ¿no? La nación segrega, por tanto, una conciencia y una cultura nacional, es decir, un conjunto de símbolos, conductas y expectativas compartidas por aquellos que viven en su territorio, ¿no? Ahí está. Ahí está mi idea principal también como parte de mi segundo párrafo. Bien. Alguno que tenga, digamos, dificultad para poder entender lo que decimos de idea principal, tiene que tratar de comentarlo, por favor, para que nosotros podamos hacerle aquí la aclaración de su duda. Muy bien. Nos vamos un poquito más abajo entonces. Bien. Y vamos a intentar resolver la primera, la segunda. Bien. La primera, la segunda pregunta. A ver, un voluntario, por favor, para que pueda leer, para no solamente yo estar activa en la clase. ¿Algún voluntario? Recién nos hemos levantado, estamos con flojera algunos. ¿Por qué no me quieren apoyar? Voluntario. María, Criseli. Voluntario, por ahí está Omar. Yo, Miss. Bien, muchas gracias. Pregunta número 1, por favor. Dice el enunciado que sintetiza el texto es. ¿Cuál es la oración, básicamente, o el enunciado, ya, la oración, que pueda resumir todo lo que quiere tratar de explicar este texto?
Mm, creo que es la E. La E. Muy bien, ¿puedes leer la E, por favor, para tus compañeros? Dice, la revolución industrial y la modernidad atentaron contra la constitución simbólica de la nación. Atentaron contra la Constitución simbólica de la nación. Ya No, no, existía, ajá, ya existía, todavía no existía, ¿no? Lo que nosotros hoy en día conocemos como nación. ahí solo eran territorios. ¿Fuerte? Ahí solo eran territorios pero todavía no eran así, Exacto. ¿cómo explicar? Existía la palabra o el concepto Estado, más no existía todavía el concepto nación. ¿Cuál será mi respuesta entonces, la más adecuada o la más acertada, ¿no? ¿En qué me puedo basar entonces si es que no puedo tomar en cuenta esa alternativa? La B. Muy bien, léeme la B. La B dice, el conflictivo proceso de formación de la nación implica procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Ok. ¿De acuerdo con su compañera? Ujú. Muy bien. Exactamente, ¿no? La letra B. El conflictivo proceso de formación de la nación implica procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Bien, muy bien. Eso se puede deducir del texto, ¿no? No estamos infiriendo, estamos básicamente ubicando la información en el texto. Muy bien. ¿Otro compañero que me pueda ayudar a hacer lo siguiente, la siguiente pregunta? Sandrita, Muy bien. Vamos, yo los escucho. Quiero hacerlos participar porque si no, yo pienso que estoy aquí solita. Vamos. ¿Los escucho? ¿Nadie? Cristian, ¿puedes ayudarme, por favor? Miss, ¿me puede escuchar? Sí. Sí, te escucho. Expulsar, Miss. Expulsar. A ver, léeme la pregunta, por favor. Ya. En el texto, ¿cuál es el sentido del término segregar? Ok, en el texto. ¿Y dónde está segregar? A ver, vamos a buscarlo. Segregar. Muy bien. Si alguien encontró dónde tenemos la palabra segregar, por favor. Vamos a ver. Segregar, segregar. Ah, ya. La nación segrega, por tanto, una conciencia y una cultura nacional. ¿Qué es segregar, Cristian, en este caso? ¿Qué es en este caso segregar, Cristian? Expulsar, Miss. ¿Seguros? Lee bien la oración en el contexto. Dice, ¿no? La nación segrega, por lo tanto, una cultura nacional
¿no? Perdón, una cultura, una conciencia y una cultura nacional. Segrega. Segrega. ¿Quién más tiene su alternativa? Por favor, escríbalo por el chat. Segregar. Lee bien la oración. Lean bien la oración. La nación segrega. Es decir, dice aquí, ¿no? Un conjunto de símbolos, conductas, expectativas compartidas por aquellos que viven en su territorio. Nada, chicos, el examen va a ser para ustedes, no para mí. Vamos, yo quiero que ustedes compartan. Nadie. ¿Puede Ok. poner las claves, por favor? Sí. Dice, ¿cuál es el sentido del término segregar? Expulsar, erradicar, generar, separar, transformar. Separar. ¿Sí? Separar. Sí, separar es mi. Sí, ¿Quién porque más? segregar quiere decir eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me indica que puede ser separar? Muy bien, vamos a ver qué dicen por aquí. Estoy con el chat. D. Algunos me dicen la D, otros la C. Muy bien. ¿Cuál es el sentido de segregar? Dice, vamos a volver a mencionarlo. La nación segrega, por lo tanto, una conciencia y una cultura nacional. Para entender eso, porque ahí dice por lo tanto, debimos de haber leído entonces y tratar de haber captado la idea anterior, que dice, distinto a la noción de Estado, la nación es fruto del siglo XIX. Presupone que en el ámbito de un territorio determinado ocurre un movimiento de integración económica, social, política, cultural, ¿no? Y cultural. La nación segrega, por lo tanto, una conciencia y una cultura nacional, es decir, un conjunto de símbolos, ¿no? ¿Cuál será la alternativa correcta? Ahí podremos colocar separar o generar. Si nos está hablando que es una mezcla de muchos elementos anteriormente ya mencionados, ¿no? Nos está mencionando una mezcla de elementos ya mencionados y que eso en total, ¿qué trae? Una conciencia y una cultura nacional. En pocas palabras, todo lo ya mencionado, que es una mezcla de varios elementos, genera, bien da como fruto, da como resultado una conciencia y una cultura nacional. Muy bien, del texto se puede colegir lo siguiente, ¿no? Ya les había dicho también a ustedes, cuando decimos la palabra colegir, ¿a qué nos referimos? A deducir. Bien, se puede inferir, se puede deducir lo siguiente. ¿Qué se puede deducir del texto? ¿Qué se puede deducir del
del texto. Puedes asumir que está generando, dice ahí también. Se da a entender eso. Muy bien. Se da a entender. Ujú. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C, D, E. Puede ser la D. La D. Otra alternativa que también tenga alguien. Del texto se puede colegir. A, resulta una consecuencia inevitable, ¿no? Del texto se puede colegir que aplicar la idea de nación a la época medieval. Miren que la época de nación nació después de la Revolución Industrial y la modernidad, o sea, en el siglo XIX, ¿no? Se puede deducir que aplicar la idea de nación a la época medieval, entonces a la época antigua, antes de que naciera, resulta una consecuencia inevitable, es una extrapolación ilegítima, puede ser instructivo e interesante, implica utilizar el método científico, es un corolario de la inversión simbólica. Es un corolario de la de la inversión simbólica. O sea, corolario es como consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de la inversión simbólica. ¿Cuál es la respuesta correcta? Por ahí una de sus compañeras ya lo mencionó. Es una extrapolación ilegítima, ¿no? No podemos decir que antes existía un concepto de nación. Simplemente es una extrapolación, o sea, nos estamos yendo hacia un extremo falso, ilegítimo, porque no existía. No podemos opinar de nada con respecto a nación en la Edad Media, porque simplemente el concepto no era todavía, no era todavía percibido, no existía, por decirlo así. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Un enunciado incompatible con el texto, o sea, un enunciado falso en pocas palabras. ¿Cuál sería un enunciado falso? ¿Cuál sería un enunciado falso? ¿La nación presupone exclusivamente integración política? Exclusivamente, o sea, solo integración política. La memoria nacional es una construcción simbólica. La noción de Estado precede a la idea de nación. La pluralidad lingüística es contraria a la integración nacional. O la fundación de las naciones refleja intereses antagónicos. El enunciado incompatible, ¿no? La nación presupone exclusivamente integración política. Solo integración política, falso. Desde ahí ya nos damos cuenta. Desde ahí ya nos damos cuenta. Porque ya habíamos dicho que no solamente es integración política, ahí nos menciona integración económica, integración social, integración política, integración cultural. ¿No? Entonces, de cajón, ahí estamos frente a una idea negativa, a una idea que se opone a lo que se está mencionando en el texto. Muy bien, siguiente.
Muy bien. Dice, ¿cuál es el concepto más importante implicado en el de la nación? ¿Cuál es el concepto más importante implicado en el de la nación? O sea, ¿qué concepto o qué palabra, ¿no? ¿Qué pequeño enunciado se puede integrar dentro del concepto de oración? ¿No? ¿Qué podemos integrar dentro del concepto de oración? ¿Qué enunciado, perdón, qué significado, qué concepto puedo colocar dentro? O sea, viene ya asumido, con solo asumir el concepto de nación, ya viene también incluido este significado. Es como un pack. Vienen ya juntos, no se pueden desligar. ¿Cuál sería? A ver. Por ahí ya me han dicho la letra C, si no me equivoco. Sociedad exclusivamente. ¿Cuál es el concepto más importante implicado en el de nación? Según el texto que hemos leído, no según lo que nosotros creemos, según el texto, porque estamos trabajando en base a esto, ¿no? Según el texto, cultura, no. Miren, no podría ser sociedad, porque en ninguna parte del texto estamos asociando las ideas con sociedad. La palabra sociedad no sale a relucir en este texto. No podemos hablar de sociedad, si no, no estaríamos trabajando con el texto que tenemos en pantalla. Siguiente, política, cultura, Estado. Estado lo han trabajado como algo separado de nación, ¿no? Han dicho, por todo lo contrario de lo que es Estado, la nación es, y nos empiezan a descifrar, a incluir, ¿no? Todos los demás conceptos. Pero ahora, política y cultura sí, pero es que nos dicen que es la integración de estos dos. No mencionan que uno sea más importante que el otro. No podemos decir, política es más importante que cultura. No podemos. Lo que sí se menciona todo el tiempo con respecto a nación es integración. Integración de significados, integración de conceptos como economía, integración económica, integración social, integración política, integración cultural. Bien, eso sí se nos resalta en el texto, ¿no? Eso sí se nos resalta en el texto. Entonces, hay que tomar en cuenta ello. Bien, desde nuestro punto de vista, vamos a leer otro texto. Nicole, quisiera saber si tu audio puede funcionar. Nicole, ¿puedes leerme por favor el texto 2 entonces? ¿Se escucha, Miss? Ajá. Ya, está bien. Texto 2. Desde nuestro punto de vista, hay un error insubsanable en sostener un enfoque de los problemas sociales, económicos y políticos basado en el individualismo o en una reducción de la compleja naturaleza humana a la sola dimensión del egoísmo en el individuo o finalmente en aceptar que la ambición y el egoísmo han sido siempre y por siempre serán vigorosas fuerzas del progreso. En efecto, si él es en esencia un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo. Son los valores de una determinada moral social,
lo que puede contribuir a deformar esa radical vocación de lo humano. El hombre es por eso muchísimo más que una sola dimensión de su ser. Él es también libertad, praxis, creación, inversión permanente de sí mismo y del mundo, desinterés y generosidad, aptitud de oficio y de idealismo, luz de imaginación, capacidad para soñar. El egoísmo es sin duda parte de su naturaleza esencial, pero por sí solo ese aspecto de su ser no puede definirlo. Definir al ser del hombre por una sola de sus dimensiones de significación equivale a toda una opción frente a la vida y frente a la historia. Muy bien. No sé si lo han podido notar, pero muchas veces se menciona esta palabrita que dice un solo aspecto de su ser, ¿no? Una sola dimensión. ¿De qué dimensión me están hablando? ¿De qué dimensión del ser humano me hablan? Por aquí me dicen la dimensión social del ser humano. ¿Ya? Miramos aquí. Y aquí en el primer párrafo es donde lo definen, porque todo el texto se va a hablar de esto, ¿no? Entonces, dice, vamos a ver. Desde nuestro punto de vista hay un error insubsanable en sostener un enfoque de los problemas sociales, económicos y políticos basado en el individualismo o en una reducción de la compleja naturaleza humana a la sola dimensión del egoísmo en el individuo. ¿No? O también dice ambición y egoísmo. Esa es la sola, esa es la sola dimensión humana. Bien, la dimensión que el ser humano tiene, la dimensión individualista, es el egoísmo de solo pensar en él. Muy bien. ¿Qué se dice de esa dimensión del hombre? Porque hay que tenerlo claro para saber a qué se refiere el texto. Mira, dicen que supuestamente todos los problemas sociales, los económicos, los políticos, están basados en que el ser humano es egoísta. Eso es lo que dicen, ¿no? Ahí al inicio se entiende eso muy claro. Sostener desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, o sea que no solo un autor escribió este texto, lo escribieron varios. Hay un error insubsanable, hay un error que no se puede corregir, que ya es eterno para nosotros. Pensar que los problemas sociales, económicos y políticos están basados en el individualismo, en que solo la persona es egoísta, es ambiciosa, ¿no? Y por eso actúa solamente para su bien. Por esa razón también tenemos muchos problemas sociales, económicos y políticos. En efecto, si el hombre es en esencia un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo. Son los valores de una determinada moral social lo que puede contribuir a deformar esta radical vocación del humano, ¿no? Supuestamente si pensamos en que, bueno, el egoísmo es la razón por la cual existen tantos males, eso quiere decir que nosotros, bien, nosotros estamos pensando que en el fondo
Los seres humanos solamente apuntan con como intención a ser solidario con los demás, pero que en el camino ha habido cierta deformación de esa vocación del ser humano. El hombre es por eso muchísimo más que una sola dimensión de su ser, ¿no? Entonces no podemos enfocar todo solamente en esa dimensión. El hombre es mucho más que todo eso, ¿no? Es también libertad. Praxis es práctica. Libertad y práctica, ¿no? Creación, invención permanente en sí mismo y del mundo. Es desinterés, generosidad, es aptitud de oficio, de idealismo, luz de imaginación, capacidad para soñar. O sea que todos los problemas no se pueden reducir al egoísmo nada más. Se pueden reducir porque hay hombres que tienen desinterés, hay hombres que sí son solidarios, hay hombres que sí tienen aptitud para trabajar, ¿no? Quieren trabajar. Aptitud para el oficio. Así como hay otros que solamente están pensando, ¿no? De forma idealista, que la riqueza de todos debe ser la riqueza que todos, aún con esfuerzo, logran, debe ser de todos, ¿no? Debe ser de todos, sin necesidad de haber trabajado, debe ser de todos esa riqueza, ¿no? Entonces, todo eso resume un poco la idea, por eso es que se menciona que se está un poco en contra del pensamiento, ¿no? De que el egoísmo es solamente el motor de todos los problemas en la sociedad. Finalmente, el egoísmo es sin duda parte de su naturaleza, claro. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Pero si solo ese aspecto de nuestro ser, pero por sí solo este aspecto no nos puede definir, ¿no? No puede decir quiénes somos o cómo es que actuaremos. Por sí solo este aspecto no nos puede definir, ¿no? Definir al hombre, al ser del hombre, por una sola de dimensiones, de significaciones, equivale a toda una opción frente a la vida y frente a la historia, ¿no? Entonces, no podemos encerrarnos solamente en un concepto, no podemos. Deberíamos poder ser un poquito más, de repente, críticos, ¿no? Si hay tantos problemas con el ser humano, ¿cuál será la verdadera razón que mueve y motiva todos esos errores? Muy bien. A ver, yo creo que mientras uno va leyendo, sobre todo estos textos que resultan un poquito, bueno, amplios de conocimiento y amplios de entendimiento, yo creo que es importante ir relacionando idea con idea, ¿bien? Ir avanzando progresivamente en el entendimiento del texto, obviamente analizando parte por parte, ¿ok? Analizando parte por parte. Muy bien. Vamos a ver. Pregunta 1. Pregunta 1. ¿Quién quiere participar? Muy bien. Vamos a ver. Por aquí me han puesto ya las respuestas. Vamos a ver. Igual, por favor, trata de... Bien. Trata de, por favor, indicar si tus respuestas al menos... Bien, indicar tus respuestas al menos, por favor, por el chat. El tema del texto. Este sí es un enunciado, acuérdense. Es diferente de decir idea principal a tener que pedirles un enunciado. La naturaleza pluridimensional del hombre. El hombre y su dimensión social. La trascendencia del ser humano. Las virtudes y defectos del hombre. El egoísmo esencial del hombre. La naturaleza A ver, el tema
tiene que reflejar, ¿no? De todo lo que se ha hablado, tiene que verse reflejado en el tema, ¿no? Tiene que reflejar entonces de todo lo que se habla en un texto. En un texto solo nos hemos centrado en el egoísmo esencial del hombre. Habremos hablado de virtudes y defectos. No hemos hablado de virtudes y defectos, ¿no? Tampoco hemos hablado del egoísmo esencial del hombre, ¿no? No nos hemos centrado en hablar solo del egoísmo. La trascendencia del ser humano. La trascendencia del ser humano. Es decir, ¿no? No la perpetuidad, pero la esencia de poder seguir viviendo de generación en generación, ¿no? Trascendencia, o la importancia del ser humano. El hombre y su dimensión social, o la naturaleza pluridimensional del hombre. Yo creo que podemos enfocarnos en la A o en la B. ¿Cuál de ellos dos ustedes proponen? ¿Mm? Hemos hablado de la naturaleza pluridimensional del hombre, ¿no? Es básicamente el tema. Empieza proponiendo una de las ideas que tenemos nosotros como seres humanos, que pensamos que todo mal para nosotros viene del egoísmo, de una sola dimensión del hombre. Y no es así. De esto parte, ¿bien? De esto parte el autor para tener que explicar que no es así como se plantea, ¿no? No es así. El hombre no tiene una sola dimensión. El hombre tiene varias dimensiones, y ahí lo menciona, ¿no? Tiene el desinterés, la generosidad, la actitud por el oficio, entonces tiene varias dimensiones, en pocas palabras, varias características. ¿Bien? Y ahí es donde podemos checar o encontrar la diferencia. Muy bien. Entonces estamos hablando de la naturaleza pluricultural o pluridimensional. No solo tenemos, bien, no solo tenemos una dimensión. A ver, yo sé que aquí, en la parte inicial, miren cuántos párrafos tenemos. El primero es este, hasta humano, y el segundo es el que resta. Bien. Ahora, cuando yo les he dicho que tenemos textos de esta naturaleza, que son textos expositivos, ¿bien? Que son textos que exponen algo, ¿listo? Cuando son textos así, normalmente debo enfocarme que en la primera parte puedo yo ya encontrar mi idea principal, pero también debo estar alerta que la primera parte de mi texto puede ser introductoria, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este texto. Mi primer párrafo ha sido introductorio. Me han tratado de retratar, ¿no? Han tratado de retratar la idea que tenemos nosotros como sociedad. Es decir, que pensamos que el egoísmo es la razón de todo. Entonces, para introducir la idea que los autores han querido mencionar, han tenido que poner este ejemplo. Bien, y lo han tenido que explicar. Recién luego de haber explicado esto, empiezan ellos a comentar, ¿no? Pero no, el hombre es mucho más que todo eso, es mucho más que una sola dimensión, es libertad, es esto, es el otro, bien, es imaginación, capacidad para soñar, ¿no? El egoísmo es parte de su naturaleza, pero no lo define. El hombre es más que una sola dimensión, equivale a una opción de muchas otras características, ¿no?
Entonces, me puede haber hablado del egoísmo en todo un párrafo. Bien, me puede hablar, en ningún momento se centra únicamente en la sociedad. Te ha puesto una introducción, te ha contextualizado la situación con un ejemplo. Así como ha puesto de ejemplo que se cree que el egoísmo es el inicio de todo mal en la sociedad, te pudo haber puesto otro ejemplo, ¿no? Te pudo haber puesto otro ejemplo. Solamente eso es presentado con la intención de tener que contradecir la idea, con la intención de que el autor o los autores expresen su idea como contradicción a lo que ya se ha visto. Entonces, el egoísmo no es el tema central, ¿bien? Y hablar solo de la dimensión social del hombre no es el tema central, puesto que todavía se han mencionado los demás. ¿Entendido? En ese tipo de textos hay que tratar de analizar y ubicar si es que en la primera parte es una idea principal, o sea, es una idea que va a influir en el texto, o es una sola contextualización, ¿ya? Hay que checar bien eso cuando nosotros estamos frente a textos de carácter expositivo. Sobre todo frente a textos de carácter expositivo. Muy bien. Podemos seguir, por favor. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿no? Necesito, como les digo yo, voluntarios, yo quiero leer, yo quiero opinar, yo quiero hacer. ¿Sí? Por favor. Muy bien, siguiente. Me estoy tomando el tiempo de poder ubicarme en una sola pregunta para que me entiendan. Como les digo, siempre es con el objeto que ustedes sepan cómo analizar, por dónde recrear sus pasos para poder entender una pregunta o un texto. De la lectura se infiere que el hombre es un ser profundamente monótono, el hombre es un ser profundamente extremista, altruista, profundamente, lo decían en el texto también, ¿no? Altruista, intelectual, un ser radical. ¿No? ¿Qué podemos decir del ser humano? La E, la B, me dicen por ahí. Del texto se infiere, ¿no? Por aquí lo escribieron, más nosotros tenemos que inferir, ¿no? Así que el hombre es mucho más que una sola dimensión, es mucho más que solo egoísmo. Es praxis, libertad, creación, invención, bla, bla, bla. Uf, una interacción de varios conceptos. Entonces, de la lectura se infiere que el hombre es un ser. De la lectura se infiere que el hombre es un ser, ¿no? En la primera parte y en la segunda parte del texto, ¿no? Intelectual. Un ser intelectual, sí, habremos trabajado o no habremos enfocado en el aspecto intelectual del hombre, ¿ustedes creen? O puede ser altruista también, porque acá en una parte dice, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo. Y altruista viene a ser eso, empático, solidario, sí. En realidad la pregunta no debió haber sido de lectura se infiere, pues, ¿no? ¿No? Yo creo que incluso la alternativa más
más acertada hubiera sido, el hombre es un ser profundamente complejo, ¿no? Porque tiene tantas dimensiones que no podemos simplemente definirnos por una. Pero está bien, profundamente altruista, ¿no? En una de las partes del texto lo decía. El hombre es una naturaleza profundamente altruista, generosa, solidaria. Muy bien. Según el texto, una idea incompatible sería, nuevamente, una idea falsa. Una idea falsa. Respuestas. Es un error garrafal pensar que los problemas sociales se deben al egoísmo del hombre. Basta una de sus dimensiones para definir el hombre. Antes que egoísta, el hombre es solidario. Una determinada moral social puede distorsionar la vocación humana. El hombre por naturaleza también es egoísta. La letra. La B. Y lo repiten todo el tiempo. Esta es la razón, el motor de que los autores hayan escrito, ¿no? Que no solo basta una dimensión para definir al hombre. Eso es lo incompatible. En el texto, el sentido de la palabra vocación, ¿no? En efecto, si él es en esencia un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad. En este sentido, entonces, ¿qué significará vocación? ¿Qué significará vocación? Vocación. Su gusto más profundo será la solidaridad. Su virtud más profunda será solidaridad. Su tendencia. En efecto, si él es en esencia un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo. Su virtud, Miss. ¿Por qué no tendencia? Porque tendencia es algo pasajero. Eso no creo que va. Tendencia es inclinación, ¿no? Inclinación a algo, pero más Inclina. ajá. El hecho de que tengas una virtud, digamos, una fortaleza, no significa que más adelante no la vayas a cambiar. Pero No esa quiere decir que de repente tu virtud, hoy quieres ser amable, fuiste mucho tiempo una persona muy amable y desprendida y te diste cuenta que todo el mundo te utilizaba por ello. Entonces desde ese momento decidiste no ser una persona más amable. es que tampoco hay que ir tanto a los extremos. Creo que debemos tener un equilibrio. Por eso, ¿no? Por eso dicen, según el texto, ¿no? Según el texto, no según lo que nosotros creemos. El sentido de la palabra vocación es, volvemos a releer, en efecto, si él es en esencia un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo. Su vocación más profunda, ¿no? Su objetivo, su inclinación más profunda Tendencia. Tiene es, más tendencia. exacto, tendencia, ¿no? No es Tiene algo que te venga innato, ¿no? No es algo que te venga innato. O sea, no es algo ya decidido para nosotros porque así nacimos, somos egoístas y punto. No, es una inclinación que tenemos nosotros a pensar solo nosotros mismos. No es una condición que sí o sí vamos a ser todos egoístas. Se infiere del texto que el hecho de considerar al hombre un ser social es porque éste es percibido como
El hecho de considerar, y acá lo dicen, ¿no? Desde nuestro punto de vista hay un error insubsanable de sostener un enfoque de los problemas sociales, económicos y políticos basado en el individualismo, o en una reducción de la compleja naturaleza humana a una sola dimensión del egoísmo del individuo. O finalmente en aceptar que la ambición y el egoísmo han sido siempre y por siempre serán vigorosas fuerzas del progreso. En efecto, si es en esencia un ser social, su vocación más profunda será la solidaridad, ¿no? Entonces, se infiere del texto que el hecho de considerar al hombre un ser social es porque éste es percibido como. ¿Mm? ¿Qué será? La B. Una representación del agente causante de los problemas. El hecho de considerar un hombre un ser social es porque éste es percibido como, ya lo decían, ¿no? Si pensamos que es un ser social, su, ¿no? Su naturaleza es ser, su vocación es ser solidario y no ser egoísta, ¿no? Se infiere del texto que el hecho de considerar al hombre un ser social es porque éste es percibido como un ser multidimensional dispuesto a servir a los demás. Por eso es que se considera un ser social. Y aquí lo decía, ¿no? ¿No? En efecto, si él es en esencia un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo, ¿no? Si él es en efecto un ser social, su vocación más profunda es la solidaridad, no el egoísmo. Entonces, si él es un ser social, su ser multidimensional, que ya eso es algo que hemos podido complementar con lo siguiente que hemos leído, está dispuesto a servir a los demás, es decir, está dispuesto a ser solidario, no a ser egoísta. Por eso llamamos un ser social. Si no, el hombre no sería un ser social, un ser que necesariamente necesite de un contacto directo con las personas que tiene alrededor, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Siguiente, texto número 3. Necesito un voluntario, por favor. Texto número 3. Necesito un voluntario, por favor. Texto 3. Un voluntario, por favor. Voluntario, voluntario. Miss, yo puedo leer. Ya, vamos, escucho. Sí, escucho. Ya, Miss, el 30 de octubre de 1990 hicieron contacto los equipos francés y británico que excavaban el túnel bajo el Canal de la Mancha. El primer intento de excavación sobre el Canal de la Mancha comenzó el año 1880, cuando la compañía Beaumont y English empezaron trabajo debajo del mar. A ver, mismas arriba. El El proyecto. proyecto nunca llegó a concretarse. Por muchos años, el Reino Unido se opuso a crear un enlace con el resto de Europa. Existía recelo de que
Esta unión significaría mayor integración europea y la pérdida de su insularidad. Para los británicos, el túnel bajo el Canal de la Mancha era un invento diabólico que les traería invasiones, epidemias y plagas del continente. Esta enorme proeza de ingeniería propuesta primera vez propuesta por primera vez que Napoleón conecta la isla con el continente. Actualmente, el Eurotúnel es cruzado por trenes de pasajeros de alta velocidad que corren a 160 kilómetros por hora y por trenes de carga Por trenes de carga de fabricación canadiense, con vagones de acero inoxidable, resistente a la humedad y acondicionados para transportar vehículos particulares, autobuses y camiones. Esta vía será la conexión de Gran Bretaña con el sistema ferroviario de 19.000 kilómetros de longitud que unirá la mayor parte de Europa occidental desde el año 2005. Esta obra también es el triunfo del hombre sobre el aislamiento provocado por la naturaleza. Durante la última era glacial disminuyó la temperatura de toda la Tierra. El nivel de los océanos bajó después de que las ingentes cantidades de agua se congelaran e hicieran aumentar la superficie de los casquetes polares. Muchas regiones, antes separadas por océanos, quedaron unidas. Tal fue el caso del continente europeo y la isla que hoy conocemos como Gran Bretaña. Pasó el tiempo y el clima se tornó más cálido. Los polos se derritieron y el nivel de los mares subió otra vez. Hacia el año 6000 antes de nuestra era, el Canal de la Mancha se llenó de nuevo y sus aguas separaron a Gran Bretaña de Europa. Esta obra hecha gracias a la ciencia ha logrado facilitar lo que la naturaleza nos presentaba como dificultad para lograr la integración de estos dos países. Gran Bretaña era vamos a decirlo así, un país aislado, ¿no? Aislado de toda Europa. ¿Por qué? Por condiciones naturales, por la misma geografía de la Tierra, ¿no? No ha sido por representación o no ha sido por decisión política, ¿no? Enemistad entre los pueblos. Ha sido por pura y mera casualidad de relieve natural. Entonces, los hombres, como siempre, buscan vencer, ¿no? Buscan vencer, buscan adaptarse, buscan cubrir sus necesidades. ¿Están ahí? Sus necesidades. Ajá. Entonces hay que tener en cuenta todas esas características. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ir de frente a las preguntas. Este es un texto que tuviera una naturaleza narrativa al inicio, ¿verdad? Y luego una naturaleza expositiva. Es cierto, este texto es únicamente expositivo, pero cuando hablamos de fechas y un poco de historia, nos da una sensación de estar leyendo un texto narrativo que nos cuenta algo, ¿bien? Entonces es un poco más sencillo,
de poder entenderlo, porque está en fechas, está ordenado cronológicamente, entonces es fácil su entendimiento. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes términos expresa el sentido de la palabra contacto? Contacto en el texto leído. ¿Dónde está la palabra contacto? Por aquí. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Vamos a ver. Primera línea. Ah, en el primer párrafo. Vamos a ver. Perdón. Ah, sí. Bien, gracias, Nicole. Bien, sí, ¿no? Acá dice, el 30 de octubre de 1990 hicieron contacto los equipos francés y británico que excavaban el túnel bajo el Canal de la Mancha, ¿no? Hicieron contacto. ¿Qué será contacto? La B, Miss. La B, ¿no? En este caso, no se aproximaron. Aproximarse es estar cerca. No, aquí hicieron contacto, se encontraron, ¿no? ¿Cuál de las siguientes oraciones resume mejor el texto? ¿Cuál encierra toda la información que nos presenta el texto en general? ¿Mm? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver, por aquí me han dicho. Opción número, letra número C. Muy bien. Una portentosa obra de ingeniería logra superar el aislamiento milenario de Gran Bretaña con Europa continental. Ujú. La ciencia y la tecnología de comunicaciones, unidos por el canal que históricamente contribuyó a su crecimiento. Muy bien, miren. Vamos a descartar palabras claves. Franceses y británicos unidos. Quienes excavaron fueron los franceses y los británicos. No, ellos se encontraron. Pero eso no quiere decir que ese canal solamente uniera a Francia y a Gran Bretaña, ¿no? Entonces ahí vamos descartando esto. Hay palabras claves que ya fácilmente me indican, ¿no? ¿No? ¿A quién ya podemos ir eliminando? Franceses, británicos y canadienses participaron de la construcción. Canadienses. No se ha mencionado nada de canadienses. La interconexión vial del Reino Unido con el resto del mundo. No se han centrado en que Reino Unido se ha unido con el resto del mundo. Se han centrado en que Gran Bretaña se unió con el resto del mundo. La ciencia y tecnología de comunicaciones superan un aislamiento de 6.000 años de antigüedad. Ciencia y tecnología de comunicaciones. No, ¿verdad? No es ciencia y economía, no es ciencia y tecnología de comunicaciones. ¿No? Estamos hablando de ingeniería. ¿No?
Entonces, lo ideal es una obra de ingeniería portentosa, es decir, enorme, ambiciosa, logra superar, bien, el aislamiento milenario de Gran Bretaña. O sea, muchos años ha estado aislado. El último, sobre este texto, perdón, dos últimas preguntas. Si el Canal de la Mancha no se hubiera llenado de nuevo, es de suponer que si no se hubiera llenado de nuevo, si el Canal de la Mancha no se hubiera llenado de nuevo, es de suponer que, supongamos, ¿no? Supongamos. La A, ¿no? ¿Por qué la A? Miren, si es que ese canal, o sea, ya está construido el túnel, ¿bien? Y el canal, menos mal que lo construyeron, porque el canal después se volvió a inundar, ¿no? Entonces, si es que no se hubiera llenado de nuevo el canal, la construcción de un eurotúnel hubiera resultado innecesaria, ¿no? Porque esta construcción se ha dado debido a que justamente hay una necesidad de poder cruzar ese canal. Si no, resultaría pues innecesario haber construido un eurotúnel. Se hubiera construido en todo caso un puente, ¿no? ¿Por qué un túnel? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso en relación al texto? La humedad dentro del eurotúnel es altamente corrosiva. ¿Hemos hablado de humedad? No. En la última era glacial los casquetes polares se redujeron. Los casquetes polares se redujeron. Por muchos años la desconfianza de los británicos impidió la integración europea. 2005 marcará el inicio del sistema ferroviario de Europa Occidental. El Canal de la Mancha no siempre ha sido un canal. ¿Cuál será la respuesta correcta? Aquí está, ¿no? Ah, perdón. Sí, hemos hablado del óxido. Esta no me proeza, vamos a ver, de ingeniería. Propuesta por Napoleón conecta la isla con el continente. Actualmente el Eurotúnel es cruzado por cantidad de pasajeros, trenes, vagones de acero inoxidable, resistentes a la humedad y acondicionados para transportar vehículos, autobuses y camiones. ¿No? A partir del 2005 unirá gran parte de Europa Occidental. Esta obra es el triunfo del hombre sobre el aislamiento provocado por la naturaleza. Durante la última era glacial disminuyó la temperatura de toda la Tierra. Disminuyó. El nivel de los océanos bajó después de que las ingentes cantidades de agua se congelaran e hicieran aumentar la superficie de los casquetes polares. ¿No? Pasó el tiempo y el clima se tornó más cálido, los polos se derritieron y el nivel de los mares subió otra vez. Hacia el año 6000, antes de nuestra era, el Canal de la Mancha se llenó de nuevo y sus aguas separaron a Gran Bretaña de Europa. Esta obra hecha gracias a la ciencia ha logrado facilitar lo que la naturaleza nos presentaba como dificultad para lograr la integración de estos dos países.
Ujú. ¿Qué podría ser entonces? Mira, pasó el tiempo y el clima se tornó más cálido, los polos se derritieron, por lo tanto el mar volvió a subir. Entonces, la humedad dentro del eurotúnel es altamente corrosiva. En la última era glacial los casquetes polares se redujeron, o sea, se derritieron. Por muchos años la desconfianza de los británicos les impidió la integración europea. En 2005 marcará el inicio, o el Canal de la Mancha no siempre ha sido un canal. Miren, no se menciona mucha información exacta, podríamos marcar la A sobre el eurotúnel. La humedad del eurotúnel es corrosiva. Creo que se puede deducir, porque aquí nos mencionan, vamos a ver, con vagones, a ver, el eurotúnel es cruzado por trenes de pasajeros de alta velocidad que corren a 160 kilómetros por hora y por trenes de fabricación canadiense con vagones de acero inoxidable resistentes a la humedad y acondicionados para transportar vehículos particulares, autobuses y camiones, ¿no? Dentro del túnel. Entonces, si es que tienen que ser construidos con acero inoxidable para resguardarse de la humedad, entonces sí podemos decir, porque acá dice, sí podemos deducir que la humedad dentro del eurotúnel entonces es corrosiva, o sea, puede dañar, ¿no? Puede carcomer, puede oxidar los materiales que pasen por él. Podemos decir que la era glacial, bueno, la última, ¿no? Los casquetes polares se han reducido así porque nos han mencionado que se derretían. El canal de la Mancha no siempre ha sido un canal, exacto, no siempre ha sido un canal, ¿no? Primero era todo agua, o sea, por eso es que tuvieron que construir el eurotúnel, ¿cierto? ¿Cierto? No era un canal, para empezar. Luego, con el retiro del agua, ¿no? Con el retiro del agua se fue formando su relieve. Y luego cuando volvió el agua, ¿no? Transformó a esta dimensión o esta área de tierra o esta porción de tierra en un canal. A partir del 2005 se inició el sistema ferroviario de Europa Occidental. Sí, ahí, esta vez sí, esto sí lo dijeron claramente, ¿no? Y la desconfianza de los británicos no fue los que los mantuvo separados de Europa, ¿no? Lo que los mantuvo separados de Europa es la propia naturaleza, ¿cierto? Ellos tenían pues un área no favorable para que estén comunicados con el resto de Europa. Siguiente. Del texto se puede inferir, deducir que Gran Bretaña, con la construcción del Eurotúnel, que habrá logrado, no sé, logra impedir que ingresen enfermedades del continente, ve con buenos ojos su integración al resto de Europa, se anticipa a un futuro cambio climático extremo, refuerza su intención de permanecer como un país insular, o pretende conectarse al sistema ferroviario europeo. Gran Bretaña, para empezar, tenía temor de que ingresen enfermedades, ¿no? Así que con este eurotúnel no impide eso, al contrario, ¿no? Puede darle cabida a que estas cosas pasen, a que existan enfermedades que se transmitan por todas las personas que son provenientes, ¿no? O que vienen o transitan ese eurotúnel. Gran Bretaña ve con buenos ojos su integración al resto de Europa. No, ¿verdad? Y en el texto más o menos todo el tiempo lo repite, por eso es que Gran Bretaña tampoco estaba tan animado con la creación del Eurotúnel. Se anticipa un futuro cambio climático extremo. ¿Creen que realmente la construcción del túnel haya sido solo para combatir el cambio climático o hay intereses más allá de?
¿Nadie? Acá me han dado una alternativa, que es la C, ¿no? Pero ya les acabo de mencionar que netamente su objetivo no ha sido tener que anticiparse a un cambio climático. Porque ellos, cuando se retiró el agua, bien, y construyeron el Eurotúnel, no se anticipaban a un posible futuro cambio. Ellos lo que buscaban es, muy bien, ya tenemos la oportunidad, ya se nos abrió el camino, conectémonos con los otros países, ¿no? No nos gusta la idea, pero hagámoslo. No, o sea, no del todo les convencía la idea, pero sabían que era necesario tener que interconectarse con el resto de Europa. Entonces, ellos pretenden conectarse al sistema ferroviario de Europa. No pretenden conectarse como tal, como Estado, como nación, a todo el sistema europeo. Bien, y eso también se mencionaba en el texto. ¿No? Esta obra hecha gracias a la ciencia ha logrado facilitar lo que la naturaleza nos presentaba como dificultad para lograr la integración de los países, ¿no? Muy bien, texto número 4. En filosofía, como todos los demás estudios, se aspira primordialmente al conocimiento, debería decir ahí. El conocimiento al que aspira es aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias, y en el que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. Pero no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones. Entonces, primer párrafo, y voy ya tratando de ubicar mi idea principal, ¿no? ¿Cuál será la idea principal? ¿Mm? En filosofía, ¿no? Se aspira al conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿No? Aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias, en el que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones. Pocas palabras, razón y ciencia, ¿no? Prejuicios, creencias. Si preguntamos a un matemático, a un mineralogista y a un historiador o a cualquier otro hombre de ciencia, ¿qué conjunto de verdades concretas ha sido establecido por su ciencia? Su respuesta durará tanto tiempo como uno está dispuesto a escuchar, ¿no? Pero si hacemos la misma pregunta a un filósofo y este es sincero, tendrá que confesar que su estudio no ha llegado a resultados positivos comparables a los de las otras ciencias. Esto se explica por el hecho de que desde el momento en que se hace posible el conocimiento preciso sobre una materia cualquiera, esta materia deja de ser denominada filosofía y se convierte en una ciencia separada. Nuevamente, esto se explica por el hecho de que desde el momento en que se hace posible el conocimiento preciso sobre una materia, esta materia deja de ser denominada filosofía y se convierte en una ciencia separada. Todo el estudio del espacio, que pertenece hoy a la astronomía, antiguamente era incluido en la filosofía. La gran obra de Newton se denominaba Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. De un modo análogo, el estudio del espíritu humano, que era todavía recientemente una parte de la filosofía, se ha separado actualmente de ella y se ha convertido en la ciencia psicológica. En pocas palabras, ¿no? No sé si es que todos han logrado entender el texto, pero en pocas palabras dicen que la filosofía busca la unidad entre las ciencias y la razón. Cuando nosotros filosofamos,
¿no? Cuando no conocemos algo, intentamos explicar su razón, su origen. Bien, intentamos darles una explicación a las cosas. Por eso es que dicen nosotros filosofamos. Tratamos de darle una explicación a todas las cosas. ¿Ok? Tratamos de darle la explicación a todas las cosas. Pero ¿qué pasa ya entonces cuando nosotros ya hemos conocido algo? Por ejemplo, ya descubrimos la teoría, no sé, Pitágoras ya descubrió, ¿no? La teoría del triángulo de Pitágoras. Ya lo estableció, ya entendimos esto, ya lo averiguamos, ya averiguamos esta parte de la ciencia. Entonces ya no puede ser filosofía, porque la filosofía es justamente intentar comprender algo. Y ya lo comprendimos, ahora ya es ciencia, ahora es matemática, porque ya comprendimos todo eso que desconocíamos. Y cada vez nos vamos quedando con menos componentes de la filosofía, ¿no? Eso es lo que me dicen, básicamente. Por eso es que, mira, todo en el espacio para nosotros era pues inconcebible, ¿no? No teníamos información sobre ello. Pero una vez que ya se empezó a conocer, se empezó a entender teorías astronómicas, características de las estrellas, edad de la Tierra, entonces ya no podíamos seguir llamándolo filosofía. Ahora teníamos que llamarlo astronomía, porque es un estudio que se centra en los componentes del universo. Bien, entonces vamos a ver. No sé si se me entendió, espero que sí. El texto aborda fundamentalmente las limitaciones de todo conocimiento científico, ¿no? Y acá lo dice, pero no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta correcta a todo lo que existe en el mundo, ¿no? La filosofía no le puede dar respuesta a todo. Entonces, este texto aborda fundamentalmente que las limitaciones de todo conocimiento científico, la aparente incertidumbre del quehacer filosófico, el desarrollo pasado y actual del conocimiento filosófico, la decadencia reciente del conocimiento científico, la naturaleza y limitaciones del conocimiento filosófico. ¿De qué nos están hablando? Estamos por aquí, ¿no? Nos explican un poco la naturaleza de la filosofía, en qué se basa, qué es lo que hace, y luego nos pone en el descubierto sus limitaciones. Porque nos dicen, por ejemplo, que ya filosofía cada vez va siendo menor, digamos, su área de estudio. Otra limitación que no puede explicar todo, ¿no? Entonces, básicamente nos resumen, se puede resumir el tema en esos dos puntos. Si ciertos problemas admiten una respuesta precisa, podemos inferir que dichos problemas, la filosofía los ha considerado por su importancia, ha pasado a formar parte de las disciplinas científicas, se han convertido en el valor agregado de la filosofía, resolvieron plenamente la incertidumbre filosófica del ser, han experimentado el rechazo de la filosofía social. ¿Cuál será la respuesta? Si ciertos problemas admiten una respuesta precisa, ya lo conocemos, ya lo hemos descubierto, ya podemos entenderlo. La D, Miss. ¿Mm? No. La D. B. La B. Si ya lo hemos entendido, como lo dice aquí, desde el momento en que se hace posible el conocimiento o el entendimiento preciso sobre una materia cualquiera, esta materia deja de ser filosofía y se convierte en una ciencia, ¿no? Entonces, desde el momento, acá dice, si ciertos problemas ya tienen una
La B. ¿Dónde está respuesta concreta? Vamos a buscar. Ya lo vi. La filosofía, no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones, ¿no? La expresión respuesta concreta, ¿qué alude? La letra respuesta concreta, ¿no? Que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones. Una respuesta con rigurosidad y exactitud, ¿no? No podemos decir exactitud filosófica, porque miren, cada vez que uno ya va entendiendo sobre un tema, esta se convierte en ciencia, entonces no podemos decir que es entendida filosóficamente. Bien. Siguiente. Bien, dice, ¿no? Si se encontrara una cuestión que no admite una solución determinada, ¿no? Que no podemos entenderla, entonces se podría concluir que esta ¿qué se podía concluir? Si se encontrara una cuestión que no admite una solución determinada, entonces se podría concluir que esta a ver, vamos a ver sus respuestas. Es un ejemplo de incertidumbre filosófica. ¿Sí? Si se encontrara una cuestión que no admite una solución determinada. Estamos centrándonos solo en filosofía, ¿no? No en otro concepto. Así que es un ejemplo de incertidumbre filosófica, ¿no? Justamente como lo decía hace un momento, la filosofía no puede brindar respuestas concretas, ¿no? Hay cosas que están o quedan en incertidumbre, en la duda todavía. Es incompatible con el texto afirmar que, o sea, lo falso. El filósofo desea lograr un conocimiento integral de la realidad. En la filosofía se generaron las mayores, aquí debe ser se generaron las mayores interrogantes sobre lo que nos rodea. La filosofía tiene como objetivo la demostración de la verdad universal. El filósofo sistematiza y examina tanto las ciencias como los ámbitos sociales. En su estudio, la filosofía recurre a un enfoque crítico radical. ¿Cuál será? Lo que no sería, lo que sería falso. ¿Cuál será la respuesta falsa? El filósofo desea lograr un conocimiento integral de la realidad, por supuesto. Ese es su anhelo, ¿no? Ese es su anhelo, su deseo. No es su objetivo exactamente. No es un meta como tal, pero es su anhelo. Porque ellos saben efectivamente que no se puede conocer todo. Pero es su anhelo, ¿no? En la filosofía se generaron las mayores interrogantes sobre lo que nos rodea. Por supuesto, es por eso que antes no habían otras ciencias, ¿no? La madre de todas las ciencias en ese entonces era la filosofía, la que cuestionaba todas las realidades. La filosofía tiene como objetivo la demostración de la verdad universal. ¿Quiere demostrar todas las verdades que pueda en el universo? Por supuesto. El filósofo sistematiza y examina tanto las ciencias como los ámbitos sociales. Claro, ¿no? El filósofo no solo se centra
en los temas de la sociedad, porque normalmente uno dice filosofía, pensamiento, sociedad, personas, pero no, ya hemos visto que el filósofo se enfoca en todo. Y a medida que se va descubriendo o se va comprendiendo parte por parte ciertas cosas, es que se van convirtiendo en ciencias, ¿no? Se van convirtiendo en ciencias. Entonces sí, él se enfoca en todo, filosofía se enfoca en todo. Y por último, en su estudio, la filosofía recurre a un enfoque crítico radical. No, pues no. La filosofía es flexible, porque al intentar explicar algo, tiene que ser flexible a las mil y unas respuestas que puede encontrar y a lo variante que puede ser el conocimiento de aquello que está buscando comprender. Bien. Hasta ahí se pudo entender. Ustedes tienen a continuación, chicos, su evaluación, por favor. Tienen aquí un texto más para que puedan ponerlo en práctica. Bien. Tienen aquí un texto más, que es el texto número 5, que tiene 5 preguntas. 21, 22, 23, 24, 25. Bien. A ver. Porque tienen su evaluación, me parece. Tienen su evaluación ahorita, ¿no? Vamos a ver. En la evaluación les he puesto igual. Es un mismo texto que tiene 5 preguntas. Pero como a veces es necesario regresar al texto para poder ver dónde podemos ubicar la respuesta de alguna pregunta, les he copiado el mismo texto en cada una de las preguntas que les he puesto. ¿Ok? Les he copiado el mismo texto. Entonces, vamos a ver en lo posible qué tema nos toca la siguiente semana. No me habían avisado que estaba con la cámara apagada. Bien, avísenme si es que lo ven, porque a veces yo ni me doy cuenta. Entonces vamos a ver si la próxima semana nos toca todavía seguir trabajando con textos de comprensión lectora, aunque creo que no, porque esta unidad sí se ha enfocado solamente en idea principal y comprensión de textos. Entonces, nuevamente los invito a que empiecen por textos sencillos y básicos, ¿no? Nicole, no me había dado cuenta que tenía la cámara apagada. Seguro, cuando quise utilizar el lapicito, machuqué lo de la cámara y no me di cuenta. Entonces, traten de siempre reforzarse un poquito con material que sea de esta naturaleza, ¿no? Textos cortos en que se les brinde las respuestas para que puedan ustedes comparar. Entonces, voy a consultar bien cuál es el tema de la próxima semana. En todo caso, se les puede a ustedes colgar un material en la plataforma que venga con respuestas incluidas. Bien, que tenga respuestas o solucionarios para que ustedes, o sea, intenten resolver las preguntas y luego cotejen sus respuestas en la parte inferior. Entonces, déjenme consultarlo si ya no vamos a tener temas ya de comprensión lectora e identificación de ideas principales o secundarias, entonces sería bueno colocarles un material de esa naturaleza. Bien. Traten de que cuando están en clase no se distraigan con otras cosas. Bien, por ahí hoy creo que me parece algunos han estado un poco distraídos. Entonces, no se detengan, no se limiten con eso, con ese tema. Bien. Bien, chicos, tienen 5 preguntas de un solo texto. Por favor, ingresen a su plataforma para que puedan checar que ya está, bueno, yo lo veo aquí que ya está publicado. Yo ya lo publiqué. Entonces, por favor, revisen de una vez. Tienen estos 15 minutos para que puedan entrar antes de su siguiente clase. Conmigo será hasta la próxima semana, el próximo martes. Ya no nos falta nada para terminar el ciclo, estamos muy cerca. Así que tengan muy buen día y nos estamos viendo la siguiente semana. Buena semana para todos. Gracias, gracias.